Vais papendeko seseko emponaiterei kuara pejina yameeta guaraní. Buenos días, ¿cómo están? Hoy la clase corresponde a guaraní. Vamos a entregar este día a nuestro Señor Jesús, a nuestra Mamá María, que todo nos salga bien, que estemos sanos y salvos en nuestra casa o de regreso a nuestra casa. Y le pedimos todo aquello que necesitamos. Y también recuerden a aquellas personas que necesitan y que están pasando por un mal momento. Y agradezcamos que estamos bien, sanos y fuertes. Entonces nos quedamos en su presencia diciendo: Tua ta'ura putu marangatu taupeisha. Aquí en la pizarra tengo un animalito. Era vagina cururú. Cururú se dice sapo en guaraní. Cururú. Ma epo yapo cururú. Cururú opo. Cururú ho uñati ho umberú. ¿Qué hace el sapo? El sapo salta, come mosquito, ñati come berú, moscas. Bueno, el texto de hoy trata justamente de cururú. El texto de nuestro libro de Coenbotá en la página 30. Y vamos a mirar esa imagen que tienen ustedes en su libro. Hoy Gina Petein Cuñataí, una señorita Peteinita I, que se llama Raúl. Petein Cururu, justamente un sapo. Dice, Baepa Ajesha. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí? Ajesha Gina Cuñataí o Sapucay, o se está tomando la cabeza, un asombro está haciendo. Veo también que el nene le está tocando, o pocógina, le toca al sapo. Y posiblemente están en un camino. Eso es lo que yo veo. Ahora vamos a ver lo que dice este texto. Y dice, Amuñe, leo. Raúl Opuca. Cuñataín Catu o Sapucay. Cururú o se tapepe o popo. Raúl o poco cururule. Ñamoña yuta. Raúl o puca. Se ríe. Cuñataín Catu o Sapucay, ¿verdad? Grita. Cururú o se tapepe o popo. Sale del camino saltando. Raúl o poco cururule. Muy bien. De este texto vamos a hacer ejercicios y dice así: ordeno los hechos. Ahí tenemos digamos, hechos que sucedieron en forma desordenada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ordenar. ¿Cómo voy a ordenar? Con números de 1 al 3. Son 3 sucesos que sucedieron en el texto, los cuales voy a ordenar del 1 al 3. Voy a ponerle números en los circulitos que están ahí. Y dice, Raúl opocó cururure, Raúl opuca, cururú o se tapepe. Luego dice, indico a qué imagen sensorial corresponde. Imagen sensorial es la vista, es el tacto, el gusto, el oído. Y yo lo que hago es cómo yo percibo, por ejemplo, lo que nos dice acá, opuca. Tenemos ojo, tenemos vista, tacto y oído. Sería visual,
auditivo, tacto, gustativo, olfativo. Son 5. Ahí tenemos 3 opciones para hacer. Para unir, vamos a unir. Raúl o Pucá, ¿cómo yo sé que una persona se está riendo o sonriendo? Hay personas que se ríen a carcajadas y hacen mucho sonido, hacen mucho ruido muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé? Muchas veces lo hago por el oído, otras veces que simplemente por el gesto de la cara, yo sé que esa persona se está riendo. A mojera moñera, escribo un nombre adecuado al texto. ¿De qué es lo que más estamos hablando en este texto? Estamos hablando de cururu. Cururu. Ajaí va epa oyapoji cuay. Escribo las acciones que realizan. Tenemos, vamos a la página 31. Opucá, el nene que está ahí, Raúl. Para la página. Opocó, Osapucay, once, que está saliendo. Opucá se ríe, Opocó le toca, Osapucay grita, once que sale. Amboyuayú. Amboyuayú es unir con flecha. Y dice, Cururú o zeta, Pepe o Popó. Y van a unir a la imagen que corresponde. Que el sapo sale al camino a saltar. Cuñataí Catú o Zapucay, que la señorita grita, grita. Ambojobay, contesto. Mama pau Zapucay, Raúl, perdón. Mama pau Pucá, Raúl o Pucá. Cuñataípa o Zapucay, Cuñataí o Zapucay. Muy bien. Hasta ahí corresponde a la parte comprensiva del texto, ¿sí? Ahí vamos, ya pueden poner su nombre y la fecha, recuerden siempre de poner, ¿sí? Hasta ahí toda la parte comprensiva, ¿sí? Y este video va a continuar con el siguiente que les voy a enviar y voy a hacer.